Bendiciones, hermanos, hermanas, la paz del Señor sea contigo y con tu casa. Estamos nuevamente para transmitir y establecer enseñanza acerca del valor de los actos de fe como armas de guerra espiritual. En la enseñanza de esta noche vamos a presentar el tema levantando la maldición de la tierra. Y con este tema a lo que nos estamos refiriendo es precisamente a levantar de la tierra todas aquellas condiciones que han recaído sobre de ella, la tierra donde cada uno de nosotros vivimos, la tierra donde el Dios eterno, el Todopoderoso, nos ha ubicado. Levantar todas aquellas condiciones que han recaído sobre de ella y que hacen que nuestra existencia y nuestra participación como hombres y como mujeres de fe se vea entorpecida precisamente por lo que la tierra ha recibido como parte pues de el pecado en el que Adán y Eva incurrió, y de ahí en adelante el pecado en el que cada uno de las generaciones se establecieron después de Adán y de Eva. La razón del por qué es importante estudiar este tema es por dos razones. La primera de ellas, porque nos ayuda a entender cómo Dios actúa en relación al hombre caído. Repito, nos ayuda a entender cómo Dios actúa en relación al hombre caído. Y número dos, la razón número dos del por qué estudiamos este tema, es porque podemos entender en qué consiste la obra de Dios. La obra de Dios no solamente es la que se realiza o la que se desarrolla dentro de una iglesia o a partir de una iglesia. La obra de Dios es mucho más amplia. La obra de Dios está fuera de las iglesias. Las iglesias son una parte propia, pero no es la totalidad de la obra de Dios. La obra de Dios está siendo desarrollada en el mundo entero, en los ambientes que nosotros habitamos, sean buenos, sean malos, sean adecuados o inadecuados. La obra de Dios no se puede reducir solamente a cuatro paredes, es decir, a una iglesia, a una institución eclesiástica, porque estaríamos reduciendo en realidad lo que Dios es capaz de hacer en esta tierra. Así es que por estas dos razones, repito, porque nos ayuda a entender la forma como Dios actúa en relación al hombre caído y porque nos ayuda a entender la obra de Dios. Por eso es importante estudiar acerca de este tema, levantando la maldición de la tierra. ¿Tenemos la potestad de levantar la maldición de la tierra? Sí, tenemos la potestad en Cristo Jesús, no por nuestras propias obras, ni por nuestra propia capacidad, ni por nuestras propias aptitudes. Tenemos la capacidad y la potestad precisamente por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra lo declara claramente. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, estableció que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y cuando Jesús estaba por ascender a los cielos, le declaró a sus apóstoles, sus discípulos, no solamente los 12 que él había llamado, sino que a todos aquellos que le habían seguido. El apóstol Pablo señala que era un promedio de 500 personas. Les declaró y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esa potestad, por medio de la gracia, por medio de la misericordia, la podemos nosotros también utilizar. Podemos decir, toda potestad nos es dada en Cristo Jesús para hacer, para cumplir, para ejecutar, para establecer la obra de Dios sobre esta tierra. Precisamente para eso hemos sido llamados. Así que tenemos la capacidad
el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo estableció: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y esto es sumamente importante, porque muchas veces el hombre tradicional, aunque religioso, pero el hombre tradicional solamente mira una participación religiosa, una participación eclesiástica, y cree que su única participación sobre la faz de la tierra es a través de una iglesia o a través de lo que se hace dentro de una iglesia, y estamos ignorando o estamos hasta cierto punto desvirtuando todo lo que el Señor puede hacer por medio de nosotros en los distintos ambientes a los cuales Él nos ha llamado y en los cuales Él nos ha ubicado. Así es que valga esta explicación para entender por qué es necesario estudiar acerca de este tema. El punto de partida, ¿dónde comenzamos a estudiar este tema? Comenzamos precisamente en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 17. Yo leo en una versión antigua, la de 1909. Si usted está leyendo en otra versión diferente, particularmente la mayoría lee la 1960, el texto que voy a leer discrepa sustancialmente del texto que usted está leyendo, y le voy a explicar por qué. Génesis capítulo 3, versículo 17, y aquí comenzamos a entender acerca de este tema. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, y aquí comenzamos, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La discrepancia con la versión del 60 es que la versión del 60 dice: maldita será la tierra por tu causa. Y cuando lo hemos leído en esta versión del 1960, y entiendo que otras de igual forma, por lo general el lector se forma la idea de que la tierra fue maldita por culpa del hombre. Así se ha entendido. La persona, cuando lee ese texto, la tierra fue maldita precisamente por culpa del hombre. La versión que acabamos de leer, 1909, dice, y lo traduce literalmente, por amor de ti. Se puede entender, la versión de 1960 se puede entender también siempre y cuando entendamos que por tu causa no es por tu culpa, sino que por tu beneficio, causa como beneficio, causa como una acción en beneficio de ti, por la causa del hombre, por la causa del hombre y de la mujer, de Adán y de Eva. En ese sentido se puede entender, no hay ninguna discrepancia. Pero propiamente el texto lo que dice en el texto original: maldita será la tierra por amor de ti. Y aquí surgen varias preguntas. La primera de ellas es: ¿por qué maldice la tierra si en el capítulo 2 del libro de Génesis el Dios eterno, todopoderoso, le había declarado al hombre, a Adán y a Eva, que el día que de él comieren, morirían? Vamos a leer capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, versículo 17, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, de seguro morirás. El día que de él comieres, de seguro morirás. En el hebreo, la lengua original en que este texto fue escrito, dice mut tamut, está repitiendo la misma palabra. Si lo fuéramos a decir en nuestro idioma, dice morir, morir.
la palabra que ha sido traducida como de seguro morirás en el hebreo, no es otra cosa que morir. Morirás, dando a entender, y esto es característico del idioma hebreo, dando a entender que es irremisible, no hay forma de evadir aquella disposición que Dios estableció. Por eso, de seguro morirás, irremediablemente morirás, ciertamente morirás, como aparece en otras versiones. Lo que nos está dando a entender es que no hay forma de evadir esa disposición. El día que de él comieres, morirá. Pero, y aquí está la pregunta, pero no murieron, que fue precisamente lo que hizo que Adán comiera. Cuando Eva había comido delante de él, se dio cuenta que ella no murió como así lo había entendido Adán el día que él recibió esta instrucción. El día que de él comieres, morirás. No le estaba diciendo morirás de aquí a varios años. Adán entendió precisamente que el día, el momento, cuando comieres de él, morirás. Y la pregunta es, ¿por qué razón hay un cambio de instrucción? Algunos dirán, no hay un cambio de instrucción. Y yo tengo que decirles, sí, hay un cambio de instrucción. ¿Por qué? Porque no murieron. Bueno, la palabra declara de que ellos murieron en sus delitos y pecados. Claramente esto lo establece el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, murieron espiritualmente, está bien, pero el Señor no estaba hablando de morir espiritualmente, el Señor estaba hablando de morir físicamente, de desaparecer, de ser exterminado. Se lo dijo claramente, le dijo, al polvo volverá porque del polvo fuiste tomado. Entonces, ¿por qué hubo de momento un cambio de instrucción? Y aquí vamos a entender por qué razón es que Dios maldice la tierra, cuando en un principio lo que había declarado, lo que había establecido era de que el día que de él comiere, morirás. Hay dos razones, y eso es lo que quiero presentar a continuación. Hay dos razones del por qué Dios maldice la tierra, es decir, por qué altera su instrucción original, la alteró deliberadamente. Y la primera razón del por qué hace este cambio es para mostrar la misericordia de Dios. ¿Por qué no los destruyó? ¿Por qué no murieron? No vale la respuesta de decir, es que no los quiso destruir, es que no quiso que murieron. Porque si usted lee en Éxodo capítulo 32, en el versículo 10, cuando el pueblo está caminando por el desierto y va camino a la tierra prometida, en varias ocasiones el pueblo se rebeló en contra de Dios. Y vea lo que dice en el versículo 10 del capítulo 32 de Éxodo. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. No era un problema, un inconveniente que Adán y Eva murieran en ese momento. Es que Dios extendió el tiempo. Hubo una extensión de tiempo para, y aquí comenzamos a entender a Dios, para establecer su misericordia. Vea lo que dice, y vamos a leer varios textos aquí. Salmo 33, 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Aquí comenzamos a entender a Dios. Dios es misericordioso, quiere
¿Quiere Dios la muerte del impío? Pregunta el Señor, y esto aparece tanto en Ezequiel como en el libro del profeta Jeremías. ¿Quiere Dios la muerte del impío? Y él mismo responde y dice, no quiero la muerte del impío. Sencillamente lo que quiero es que el impío cambie su camino, cambie su conducta y se vuelva a Dios. La tierra está llena de la misericordia de Dios. Hubo una extensión de tiempo en Dios para mostrar su misericordia. Salmo 89, verso 14, justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. ¿Pudieron haber muerto Adán y Eva en el momento en que ellos comieron del fruto? Sí, pudieron haber muerto. De hecho, y eso es lo que quiero mostrarle, de hecho, eso fue lo que el Señor les dijo. Pero en el acto de la desobediencia, el Señor hace un cambio para mostrar su misericordia. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. De hecho, yo tengo que decirle, aunque en el Nuevo Testamento nosotros hemos aprendido de que el hombre es salvo por la gracia, por medio de la fe, en realidad la gracia no es otra cosa más, no es otro atributo más que la extensión de la misericordia de Dios. No hay gracia sin misericordia, porque la tierra está llena de la misericordia de Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 32 dice, antes si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Todos estos textos nos están ayudando a entender la razón del por qué, a pesar de que Dios mismo había establecido en el capítulo 2 del libro de Génesis, le había declarado tanto a Adán como a Eva que el día que de él comieren morirás, ciertamente, irremediablemente morirás, porque está repitiendo la misma palabra, morir, dando a entender que no había forma de que eso se evitara. Pero estamos entendiendo que Dios es misericordia y que la tierra está llena de la misericordia de Dios y que es por su misericordia de que nosotros somos salvos. Es por su misericordia porque no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, porque no hizo conforme a nuestra perversidad, ni conforme a nuestra desobediencia, ni conforme a nuestra maldad, que Él ha actuado con nosotros, su misericordia. Un texto más, Santiago, capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y vea qué hermoso lo que sigue a continuación, y la misericordia se gloría contra el juicio. Es decir, la misericordia triunfa sobre el juicio. Aunque hay juicio de parte de Dios, como en el caso que estamos viendo en Génesis capítulo 2, el día que de él morieres, de seguro que morirás, ciertamente, irremisiblemente morirás, pero su misericordia triunfó sobre el juicio, estableciendo una extensión de tiempo. No murieron en el acto, de hecho, Adán y Eva no querían presentarse, se escondieron porque ellos creyeron que morirían cuando vieran a Dios, cuando se presentaran delante de Dios. Por eso se escondieron, porque si no morimos cuando lo comimos, cuando desobedecimos y comimos del fruto, de seguro que moriremos cuando nos presentemos delante de Dios.
pero no murieron. ¿Por qué? Porque la primera lección que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras acerca del Dios al cual nosotros servimos es que es un Dios misericordioso. Es un Dios que llena todas las cosas con su misericordia. Porque justicia, juicio y misericordia quiero, dice Jehová, porque estas cosas son las que Él ha establecido desde el principio de la tierra. Misericordia de Dios. Ahora podemos nosotros responder a la pregunta: ¿por qué razón maldice la tierra? Extiende tiempo y no se puede quedar nada impune. Oiga bien, no se puede quedar nada impune. Él no podía dejar de hacer algo porque él estaría entonces negándose a sí mismo, y esto la palabra lo declara: él no se puede negar a sí mismo y no puede ir en contra de su misma palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que sí tenía que hacer algo. Y lo que hizo fue maldecir la tierra. ¿Por qué maldice la tierra? Hay dos respuestas que vamos a establecer esta noche como parte de la enseñanza para que podamos entender la capacidad que tenemos en Cristo Jesús, no propia, capacidad en Cristo Jesús, potestad en Cristo Jesús para levantar la maldición de la tierra. Dios estableció maldición, pero Él en Cristo Jesús nos da la potestad de levantar la maldición de la tierra. ¿De qué tierra? ¿De la tierra completa? ¿De la tierra entera? No, de las regiones donde nosotros estamos viviendo, donde Él mismo nos ha hecho habitar. Esto es el tema de enseñanza en esta noche. La primera razón, ¿por qué Dios maldice la tierra? Dios maldice la tierra porque establece una provisión de extensión de vida para que el hombre descubra una razón de vivir, un propósito de vida. Razón de vivir, propósito de vida, para que el hombre descubra un propósito de vida. En Génesis capítulo 4, los versículos 13 y 14 nos declaran que el hombre decidió establecer como propósito de vida sencillamente existir. Ve lo que dice versículo 13, versículo 14. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Cuál fue el propósito? El propósito de vida de Caín. Y la generación que él levantó caminó precisamente por este mismo propósito. ¿Cuál fue el propósito? Sencillamente existir. No tenía más razón que sencillamente existir. Y aquí tenemos nosotros que hacernos la pregunta: ¿nosotros existimos para vivir o vivimos para existir? No es un juego de palabras, pero muchas personas no se han dado cuenta de que no logran desarrollar, ni alcanzar, ni encontrar un propósito para su vida. Sencillamente están existiendo, igual que Caín, igual que su generación. Sencillamente están existiendo, levantándose por la mañana, haciendo tareas durante el día, acostándose para levantarse nuevamente el siguiente día, y en la misma rutina, y en la misma rutina, y en la misma rutina. Sencillamente existir. Vea en el mismo capítulo, en capítulo 4, precisamente Lamec, que fue uno de los descendientes, parece que fue un tataranieto de Caín. Leo en el versículo 19,
Y tomó para sí Lamec 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Y me voy a trasladar hasta el versículo 23, porque esto es lo que quiero propiamente citarle. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, porque varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Sencillamente existir, sin más propósito que existir y que darle rienda suelta a los impulsos de la vida, darle rienda suelta a todo aquello que el cuerpo exige y demanda, sin más propósito. Sin embargo, en el capítulo 4, el mismo capítulo, al final, se nos presenta Set, que es el que levanta generación a Abel, que había sido muerto por causa de Caín. Y vea lo que dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. En otras palabras, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, comenzaron a invocar el nombre del Señor, comenzaron a desarrollar intimidad con el Señor. De ahí nace precisamente Noé, que son conocidos en Génesis capítulo 6 como los hijos de Dios. No son ángeles, son los hijos de Dios. 2 generaciones, la generación de Caín y la generación de Set. La generación de los hombres y la generación de los hijos de Dios. ¿Por qué Dios extiende el tiempo? Para que el hombre descubra un propósito de vida, para que el hombre descubra una razón de vida. ¿Por qué estoy vivo? Estoy vivo por la misericordia de Dios, porque debí haber muerto el día cuando Adán y Eva comieron del fruto, desobedecieron, porque esa fue la instrucción del Señor. Y de allí en adelante ninguno de nosotros hubiera podido haber existido. La historia se repite con cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy vivo? Por la misericordia de Dios. Porque Dios tuvo misericordia. No es porque somos o estamos dentro de una iglesia. No es esa la razón. Es porque Dios tuvo misericordia. Porque Dios ha tenido misericordia y tiene misericordia de todos los hombres y de todas las mujeres. ¿Por qué estamos vivos? Por lo tanto, entonces, ¿cuál es mi propósito de existencia? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Cuál es la razón de yo estar donde estoy? ¿Por qué? Dios quiere que nosotros encontremos un propósito, una razón por la cual estar vivos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, la razón, la respuesta es: nuestra razón de ser es el Señor. Pero maldice la tierra precisamente para que el juicio que caía sobre o debió haber caído sobre Adán y Eva no recayera sobre de ellos, sino que recayó sobre la tierra, para que así entonces el hombre tuviera una extensión de tiempo para descubrir. Cuando el hombre, cuando la mujer descubren cuál es su razón de ser, cuál es el motivo de su existencia, entonces se ha completado el ciclo de Dios haber maldecido la tierra. Hay una segunda razón y tiene que ver con los procesos de restauración a los cuales Dios nos lleva o por los cuales el hombre de revelación, la mujer de revelación camina.
¿Por qué Dios maldijo la tierra? Dios maldice la tierra como una provisión de su misericordia, lo hemos establecido, para que el hombre retome aquello que perdió en el huerto del Edén. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 28, y vea lo siguiente. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgadla, señoread, fue el primer mandamiento que Dios le entregó al hombre. Cuando hablamos de mandamientos, casi siempre nos remitimos a la ley de Moisés y queremos ver todos los mandamientos, 616 mandamientos que Dios le entregó por intermedio de Moisés, pero nos hemos olvidado que el primero y el más principal de todos es el que se encuentra en el capítulo 1, versículo 28. Sojuzgadla y señoread. El hombre fue formado por Dios para sojuzgar, para señorearse sobre aquello que Dios ha hecho. El salmista David lo dice claramente, el Salmo 8, y dice: ¿quién es el hombre? No dice quién, dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y le visites? Le hiciste un tanto menor que los ángeles, y sin embargo lo coronaste de honra y gloria, y lo pusiste todo, y le pusiste todas las cosas que tú creaste bajo sus pies. El hombre ha sido diseñado por Dios, formado por Dios para señorear y para sojuzgar. ¿Por qué Dios maldijo la tierra? Dios maldice la tierra para que el hombre recupere lo que perdió por la desobediencia en el huerto del Edén. No es solamente para sencillamente existir, sino para que el hombre recupere lo que él perdió en el huerto del Edén. Vea lo que dice en Lucas capítulo 4, quiero llevarlo a este texto. Lucas capítulo 4, que es el pasaje paralelo a Mateo capítulo 4 de igual forma, pero vea lo que dice el versículo 16, Lucas capítulo 4, versículo 16, es el versículo 6, corrijo, dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Porque a mí me es entregada. El pasaje paralelo de Mateo capítulo 4 no registra esta frase, solamente la encontramos en Lucas. Porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó? ¿Quién se la entregó? No respondamos a la ligera y digamos: pues Dios se la entregó, porque no es cierto. Se la entregó a Adán, se la entregó Eva, el día que decidieron obedecer a la instrucción que la serpiente llevaba como contratación de Satanás. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? El día que Eva en primer lugar, Adán en segundo lugar, juntos como pareja, decidieron someterse a la instrucción de la serpiente. No era propia de la serpiente, era parte de la instrucción que llevaba de parte de Satanás. Ese día decidieron someterse a la voluntad de Satanás. El hombre camina bajo la voluntad de Satanás.
Y esto no les gusta escucharlo a muchos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero el hombre camina bajo la voluntad de Satanás. La única forma de salirse de su jurisdicción, de su señorío, de su potestad, es reconociendo a Jesús y sometiéndose bajo el señorío de Cristo Jesús. Es reconociéndolo como Señor, es viniendo en arrepentimiento y estando dispuesto a caminar bajo su instrucción, bajo su doctrina, bajo su enseñanza. El hombre decidió caminar entonces. Por lo tanto, el día que él decidió obedecer, se constituyó en siervo de Satanás. Y ahora puede entender Lucas capítulo 4, versículo 6, porque a mí me es entregada. Fue el hombre quien se la entregó. Fue el hombre, la mujer quien le entregó la heredad. Y ahora puede usted entender, Dios maldice la tierra para que la tierra no pase a ser propiedad de Satanás. Dios maldice la tierra para que la tierra no sea constituida como heredad de Satanás, porque la tierra es de Jehová y Él ha entregado como heredad al hombre, como heredad a la mujer. Así es que Dios maldice la tierra precisamente confiando que el hombre pueda retomar nuevamente lo que perdió en el huerto del Edén. Y lo podemos hacer en Cristo Jesús. Pero no muchos están dispuestos a retomar. ¿Por qué? Porque ven la tarea como muy difícil, ven la tarea como muy arriesgada y no quieren tomar lo que el Señor les ha entregado. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, leemos esta palabra. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Este pasaje, como otros que voy a leer a continuación, lo hemos identificado como refiriéndose a Jesús, lo cual es cierto, porque por Él viene la reconciliación. Pero Jesús no podía realmente hacer mucho si antes no hubiese habido alguien que estableciera el camino de la restauración. Voy a leer el versículo 19, siempre capítulo 5. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y repito, este texto, el versículo 12, versículo 19, este texto, por lo general los identificamos como refiriéndose a Jesús. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y le digo, sí, tiene razón, se identifica con Jesús, pero estos textos están estableciendo antes un precedente con Abraham. Por uno vino la reconciliación, dice el versículo 12. El versículo 19 dice que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿A quién en primera instancia se está refiriendo este texto? No es a Jesús, es a Abraham. Vea lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la generación de Jesús el Cristo, el hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. ¿Quién fue ese uno? Abraham. Abraham.
Por eso es que Jesús es hijo de Abraham, porque quien introduce la obediencia en el mundo para que por ella venga la restauración y retomar lo que el hombre perdió, fue Abraham. Vea lo que dice Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias o las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y voy a citar nuevamente Romanos 5:19, porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Quien introduce la obediencia es Abraham. Por cuanto obedeciste a mi voz. En el versículo 12, siempre el mismo capítulo 22, ya el Señor le había dicho: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Por qué Dios maldijo la tierra? Dios maldice la tierra confiando que un día se levante uno que retome todo lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Y ese uno fue precisamente Abraham. ¿Entiende ahora por qué el Señor le demandó salir de su tierra? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Hay una restauración de tierra, de territorio, una toma de posesión de tierra, porque eso es lo que el Señor está buscando, que el hombre retome todo aquello que perdió. ¿Por qué hay tanta violencia en nuestras ciudades? ¿Por qué hay tanta perversidad? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta sangre? Porque hay hombres y mujeres que no han tomado su heredad. El sitio donde Dios te ha hecho habitar es tu heredad. Tienes que tomar tu heredad y tienes que, como leímos en Génesis capítulo 1, versículo 28, tienes que sojuzgar, tienes que señorear sobre la tierra que Dios te ha entregado. Tienes que establecer autoridad, levantando la maldición de la tierra. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versos 20 y 21. Dice: porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Vea el versículo 21, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Las criaturas serán libertadas en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso es que Dios nos ha dado las arras del Espíritu, dice la palabra. Es porque nos ha dado la capacidad de poder rescatar, restaurar, retomar lo que el hombre perdió en el huerto del Edén. A mí me es entregada y a quien quiero la doy. Por eso, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, es llevado precisamente para enfrentar a aquel que por engaño tomó la heredad para arrebatársela.
Y por medio de Cristo Jesús nosotros podemos retomarla, rescatarla, tomar la propiedad que el Señor nos ha entregado en heredad. En Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 4, el profeta, por instrucción del Señor, escribe lo siguiente y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Que fue exactamente lo que Abraham estableció. Fue justificado por medio de la fe. ¿Cuál fe? De la obediencia. Ya veo que me temes y que has obedecido a mi voz. Por eso, cuando nosotros estudiamos este tema, tenemos que entender dos cosas. Uno, Dios nos está comisionando. Dios nos está comisionando no solamente para darnos entendimiento, claridad de mente, luz acerca de las cosas que Él está haciendo, sino, sobre todo, nos está comisionando para que nosotros hagamos y retomemos lo que Él quiere que nosotros hagamos y retomemos. Retomar autoridad sobre la región, sobre los lugares que el Señor nos ha entregado, levantando la maldición de la tierra. ¿Podemos levantar la maldición de la tierra? Cuando en Génesis capítulo 3 se describe la serie de maldiciones con las cuales Dios maldijo la tierra, ¿podemos levantarla? Y yo le digo, sí, podemos levantarla. De hecho, acabo de decir que es la comisión que el Señor nos está entregando. Nuestras vidas no pueden, no deben ser las mismas a partir de esta enseñanza. No pueden ser las mismas, porque de persistir estaríamos entonces negando la comisión del Espíritu de Dios para nuestras vidas. ¿Podemos? Le voy a citar dos textos. Sí, podemos en Cristo Jesús. Dos textos. Uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 24, versículo 28, dice: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este texto no hemos entendido en su totalidad la profundidad de la instrucción. ¿Qué quiere decir? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El cuerpo muerto es el que contamina las regiones. Las águilas se reúnen para levantar el cuerpo muerto, para quitar la contaminación, porque la contaminación que recae sobre de una región es lo que le entrega derecho a Satanás para gobernar en esa región. Por eso es que Satanás lo que hace es provoca muertes, derramamiento de sangre, incrementa la perversidad, incrementa la maldad, incrementa el pecado, porque de esta forma el hombre contamina su propia tierra, y con estas acciones le entrega derecho legal al enemigo para que él gobierne esa región. Por eso dice: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas para levantar el cuerpo muerto. Es decir, para quitarle el derecho legal al enemigo para ejercer gobierno en esa región. ¿Quiénes son las águilas? ¿Quiénes son las águilas?
Isaías capítulo 40, versículo 31 responde esta pregunta. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. ¿Quiénes son las águilas? Los que esperan a Jehová. No todos esperan en Jehová. No todos han depositado su confianza en el Señor. No todos confían en el Señor. No todos caminan por el Señor. No todos son instruidos por la palabra del Señor. Muchos son instruidos por consejos del mundo, por instrucciones del mundo, por insinuaciones del mundo. Los que esperan a Jehová levantarán el cuerpo muerto, levantarán la contaminación de los lugares, de las regiones, de los sitios, para levantar la maldición de la tierra, para que establezcan ellos mismos bendición, porque así está establecido en la palabra. Y voy de nuevo a Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Levantar el cuerpo muerto. Somos llamados para bendecir, somos llamados para establecer bendición, somos llamados para trastornar el mundo. Eso está establecido en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Somos llamados para trastornar el mundo, y con mundo me estoy refiriendo a las tinieblas, al orden que Satanás ha establecido en este mundo. Somos llamados precisamente para eso, para levantar la contaminación, para establecer en su lugar bendición. El por qué hay derramamiento de sangre, el por qué hay perversidad, por qué se incrementa la maldad, el pecado, es porque adolece la tierra de hombres y de mujeres que levanten el cuerpo muerto, que levanten la contaminación, que levanten el pecado y que sojuzguen, que gobiernen, que establezcan la bendición del Dios eterno. El otro texto al que me estaba refiriendo hace unos minutos se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Ahí vamos a leer Éxodo, capítulo 3, en el versículo 5. Voy a leer desde el versículo 4. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Observe el versículo 5. Y dijo: no te llegues acá. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Aquí tenemos el otro texto al cual me estaba refiriendo. Somos llamados para santificar la tierra. Somos llamados para establecer la presencia de Dios. Y déjeme decirle, la presencia de Dios no se establece solamente, únicamente a través de iglesia. No se establece únicamente a través de cultos dentro de una iglesia. ¿Son importantes? Sí, son importantes. No estoy diciendo que no se hagan. Pero si es lo único que hacemos, nos quedamos muy cortos en nuestra actividad de retomar lo que se ha perdido. Somos llamados a santificar la tierra. Quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás santo es. Santo es. Somos llamados a santificar, somos llamados a establecer territorios de Dios en los terrenos que Dios nos ha entregado. Como acto de fe, aquel día Moisés se quitó los zapatos, se descalzó precisamente. ¿Por qué?
Porque el zapato lo que representa, el calzado lo que representa es tu visión, tu propia visión. Lo que representa es tus motivaciones, es tu visión acerca de la vida. Dios le estaba diciendo, quita la visión que tú tienes, quita tu motivación, quita todo lo que es tuyo, todo lo que es tu propósito de vida, tu propósito de existencia, quítalo e integra e injerta este otro propósito. Santifica la tierra. Santifica la tierra. Por eso usted sabe perfectamente, porque la palabra del Señor lo establece, que el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz y no viene en pos de él, no puede ser discípulo de él. No puede caminar conforme a la visión. ¿Por qué? Porque es necesario desprenderme de mi propósito de existencia, de mis planes, de mis proyectos, de mis ideas, de mis visiones acerca inclusive de lo que es un ministerio. ¿Qué visión yo tengo acerca del ministerio? Aún acerca de eso mismo. Integra en su lugar, santifica la tierra, establece la presencia de Dios en los lugares donde el Señor te ha hecho habitar. Por eso aquel día, y esto sucedió en 2 ocasiones, no solamente uno, pero aquel día que el Señor entró al templo y vio los vendedores de palomas y a los cambistas, dice la palabra que tomó y volcó todo aquello que estaba. ¿Por qué? Porque el celo de Jehová me consume. Porque no tengo otra visión más que la de santificar la tierra. Porque no tengo otra intención más que establecer la presencia de Dios. Que no tengo otra razón de vivir que establecer el reino de los cielos sobre la faz de la tierra, de forma tal que pueda cumplirse, hágase, Señor, tu voluntad sobre la tierra, como se hace en el cielo. El día de hoy, entonces, levantando la maldición de la tierra, no es un tema teológico, no es simple conocimiento, es comisión de vida. A esto hemos sido llamados. Maldita será la tierra por amor de ti, esperando que un día uno se levantara y tomara posesión de lo que había perdido. Abraham lo hizo y la generación de Abraham también lo hace. ¿Somos generación de Abraham? Hagámoslo. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.